Saludos a todos, en esta ocasión vamos a ver la sentencia o ciclo for en MATLAB. La estructura de la sentencia for es la siguiente: vamos a inicializar una variable, posteriormente separado por dos puntos vamos a indicar el valor final al cual deseamos llegar, y esto nos indicaría el número de veces que se estaría repitiendo nuestro ciclo o nuestra sentencia for, y posteriormente de esta línea vamos a agregar el código o bloque de instrucciones que queremos ejecutar cada vez que se repita la sentencia. Finalmente vamos a terminar con la palabra int. Por lo tanto, esta sentencia lo que realiza es ejecutar cierto número de veces una instrucción, incrementando por default una variable de 1 en 1 hasta llegar al valor final. En el caso de que se requiera incrementar en valores diferentes o decrementar alguna variable, podemos agregar entre la inicialización de la variable y el valor final, separado por dos puntos, el valor del paso o el incremento o decremento que se desea realizar para que este bloque de instrucciones se ejecute. Nuevamente se estaría terminando con la palabra int. Así es que esta es la estructura del ciclo for y vamos a ver un ejemplo de programación. Ya que estamos dentro de nuestro programa de MATLAB, lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo archivo de script presionando New Script o con las teclas Control y N. En este momento ya he presionado Control N y lo primero que vamos a hacer antes de ejecutar nuestro programa es limpiar nuestra pantalla, el Command Window y todas las variables. Una vez realizado esto, vamos a generar la estructura de nuestra sentencia for. Por lo tanto, escribimos for y posteriormente finalizamos la estructura con la palabra int. Separando por un espacio después de la función for, vamos a indicar una variable y esta la vamos a inicializar en 0, por ejemplo, y posteriormente separado de dos puntos vamos a indicar el valor o el número de veces que queremos repetir nuestro ciclo. En este caso vamos a indicar que se va a repetir 10 veces. Y dentro de esta estructura vamos a colocar el bloque de código que queremos que se ejecute este número de veces. Por lo tanto, en esta ocasión lo único que vamos a hacer es imprimir los valores de nuestra variable i. Por lo tanto, voy a utilizar la función this y dentro de paréntesis lo único que voy a hacer es indicar mi variable i. Con esto vamos a ejecutarlo y a guardarlo. Agregamos un nombre y guardamos. Verificando en el Command Window podemos observar que nuestro programa se está ejecutando mostrando nuestros valores y podemos verificar el incremento que va de 1 en 1 iniciando en 0 y el valor final es 10. Voy a cambiar la función this por la función fprintf. Así es que escribo fprintf dentro de paréntesis con comillas simples %i indicando el tipo de dato que quiero mostrar. Saliendo de las comillas simples separado por coma indico la variable que quiero mostrar. Nuevamente lo voy a ejecutar. Y podemos verificar que está mostrando los valores desde el 0 al 10. Sin embargo, los está mostrando en una sola línea. Así es que para dar un salto de línea voy a escribir diagonal invertida n y nuevamente lo ejecuto. Y puedo verificar que me está mostrando el resultado indicando los valores de i desde el 0 al 10 con un incremento de 1 en 1. Ahora, si se desea incrementar en un valor diferente de 1, lo único que se tiene que hacer es que entre el valor inicial de mi variable y el valor final se tiene que indicar por medio de dos puntos el valor del paso o incremento de nuestro ciclo. Por ejemplo, en el caso de que coloque 2, me estarían mostrando los valores desde el 0 al 10 de 2 en 2. Ejecutamos nuevamente y verificamos 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Bien, de la misma manera, si se requiere incrementar en valores mucho más cortos, por ejemplo de 0.5, simplemente se coloca en el valor intermedio entre los dos puntos. Ejecutamos y podemos verificar que nos está mostrando 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 y así sucesivamente. Sin embargo, nos está mostrando una expresión exponencial. Para corregir esto, lo que podemos hacer es colocar ya sea %f y podemos verificar el resultado. Nuevamente tenemos 0, 0.5, 1, 1.5 y así sucesivamente de acuerdo a este incremento. Vamos ahora de 0 a 1 con un incremento de 0.5 y podemos verificar el resultado. Ahora vamos a realizar la prueba con un paso mucho más pequeño que sería por ejemplo 0.25 y vamos a ir de 0 hasta 2. Ejecutamos y podemos verificar que tenemos 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 y así sucesivamente hasta llegar al número 2. Podemos verificar que como colocamos %f y nuestra variable i,
nos está colocando por default 6 decimales. Podemos indicar un punto y el número de decimales que queremos mostrar, por ejemplo 2 decimales, y cuando lo ejecutamos nos muestra solamente los valores hasta con 2 decimales. Por otra parte, si ejecutamos la versión corta de la salida exponencial, en este caso indicando la letra G, %G, vamos a poder verificar que nos muestra los valores con punto decimal, pero en este caso estamos omitiendo los ceros a la derecha o después del punto decimal. Vamos a realizar ahora un ejemplo de decremento en donde vamos a indicar que iniciamos desde el valor 10 hasta el valor 0, pero ahora entre los dos puntos vamos a indicar un decremento y este decremento va a ser de 1 en 1, colocando un -1 entre esos dos puntos. Por lo tanto, verificamos 10, 9, 8 hasta llegar a 0. De la misma manera, si queremos un paso mucho más pequeño, podemos colocar 0.5 negativo y vamos a ir desde 3 a 0. Lo ejecutamos y podemos corroborar su decremento. Bien, ahora ya que sabemos utilizar el ciclo for, vamos a hacer un pequeño programa que nos permita crear una matriz ingresando los valores por teclado. Así es que lo primero que vamos a hacer es indicar de qué trata nuestro programa. Con la función disp indicamos el mensaje crear matriz. Una vez indicado esto, vamos a solicitarle al usuario que nos indique el tamaño de la matriz, proporcionándonos el número de filas y número de columnas. Por lo tanto, agregamos una nueva variable que va a ser filas, en este caso es f, y con el comando input, dentro de paréntesis con comillas simples, indicamos el mensaje ingresa el número de filas. De la misma manera, pero ahora vamos a solicitarle el número de columnas, por lo tanto simplemente podemos copiar y pegar, y ahora creamos la variable c e indicamos al usuario ingresa el número de columnas. Una vez realizado esto, vamos a generar una matriz que se va a llamar A, la cual va a estar compuesta por ceros, y el tamaño de esta matriz de ceros va a ser del número de filas y columnas indicado por el usuario. Este resultado no lo vamos a mostrar, por lo tanto colocamos punto y coma. Hasta el momento lo que tenemos es construida una matriz de ceros provisional. Vamos a comenzar indicando el ciclo for para que por medio del ciclo for se vayan agregando los valores y sustituyendo los ceros de nuestra matriz. Por lo tanto escribimos: nuestro primer for va a ir desde i igual a 1 hasta el número de filas, y este primer for nos va a servir para recorrer justamente el número de filas. Dentro de este ciclo for voy a crear un nuevo for, el cual va desde j igual a 1 hasta el número de columnas, y con este ciclo for vamos a recorrer todas las columnas de nuestra matriz. Ahora, utilizando el comando fprintf, vamos a indicarle un mensaje al usuario para que ingrese los datos. Por lo tanto, indicamos fprintf y dentro de paréntesis, seguido de comillas simples, el mensaje ingresa el elemento, y posteriormente indicamos %i, %i, en donde nos estaría indicando el número de filas y el número de columnas en el cual se está ejecutando el ciclo for. Y ahora, para agregar los datos dentro de nuestra matriz, vamos a ocupar el comando input. Por lo tanto, escribimos el nombre de nuestra matriz y vamos a indicar la posición en la cual vamos a agregar los valores que se ingresen por teclado. Esta posición está indicada por el ciclo o número de repetición en la cual se están ejecutando los ciclo for. Por lo tanto, indicamos i, j, y con esto tendríamos la fila y la columna, la posición del elemento, y posteriormente vamos a asignarle el valor con la función input, y dentro de paréntesis con comillas simples simplemente vamos a indicar los dos puntos que van a separar el valor ingresado de nuestro mensaje. Así es que, verificando la estructura de nuestro ciclo for, el primer for nos va a servir para recorrer el número de filas, y con esto estaríamos pasando cada una de las filas de nuestra matriz. Una vez que estemos ubicados en la primera, segunda o tercera fila, mientras el primer for se ejecuta una vez, el segundo for nos está sirviendo para recorrer cada una de las columnas de nuestra matriz. Por lo tanto, mientras vamos en la primera columna, el segundo for estaría recorriendo cada una de esas posiciones de nuestra matriz en forma de columna. Una vez que se termine el segundo for, nuevamente se ejecuta el primer for recorriendo la siguiente fila para recorrer cada uno de los elementos en columna. Y así sucesivamente se estaría recorriendo nuestra matriz. Una vez que ya estamos ingresando los valores a nuestra matriz, finalmente vamos a mostrar los valores de nuestra matriz indicando solamente la variable a.
Así es que vamos a ejecutar nuestro programa y nos indica crear matriz, ingresa número de filas, voy a indicar 2, ingresa número de columnas, indico nuevamente 2, ingresa el elemento 1, 1, escribo 1, ingresa el elemento 1, 2, escribo 2, ingresa el elemento 2, 1, escribo 3 y 4. Con esto podemos corroborar que hemos formado la matriz A con los elementos 1, 2, 3 y 4. Realizando otra prueba, voy a correrlo nuevamente. Número de filas 3 y número de columnas 3. Para cada uno de sus elementos, por filas, escribo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nuevamente puedo verificar mi matriz A que tiene los elementos indicados. Una última prueba y ahora voy a formar una matriz de 3 filas por 2 columnas. Así es que verificamos nuestro resultado. Bien, hasta aquí corroboramos el funcionamiento y estructura de nuestro ciclo for en MATLAB. Así es que por este video ha sido todo. Hasta luego.